Ok, estamos grabando. Buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva sesión del curso de Química y Medio Ambiente. Les recuerdo lo que habíamos visto en la última clase. Vimos química atmosférica con dos casos. El caso de Puchuncaví y Ventana y el caso de el agujero de la capa de ozono, del caso de María Molina, como casos de contaminación atmosférica con distintas repercusiones sociales. Y en el contexto de ver la química de estratos ambientales, así como vimos la atmósfera, ahora vamos a ver la hidrosfera, ¿ok? Desde mi punto de vista, ver el ciclo de los elementos implica también verlo en el contexto de los estratos ambientales donde estos se presentan, y aquí vamos a discutir algunos elementos importantes en la hidrosfera, ¿ok? Yo le puse como título a esta presentación el agua en química ambiental, para darle una visión del agua un poquito más general y no solamente de la química de ecosistemas acuáticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que recordar quizá algunas cosas que son incluso más básicas antes de entender la importancia del agua en el medio ambiente. Y al respecto yo quería hacerles una pregunta solamente con el propósito de recabar qué conocimientos tienen, ¿ok? ¿Qué saben del agua como sustancia química? ¿Qué saben del agua? Necesito saber más o menos qué recuerdan o qué traen previo. Si le hiciera una pregunta a usted, el agua como sustancia química, ¿qué gracia tiene? ¿Por qué es tan importante? ¿Se les ocurre, no? Buenos días, profe. Buenas tardes, perdón. Me acabo de Bueno, conectar. ¿Me ah, podría...? sí, la pregunta la repito. Como vamos a ver química de ecosistemas acuáticos, necesito saber, recabar información de qué es lo que saben ustedes químicamente o físicamente del agua. ¿Qué saben del agua? Para ver de dónde parte. Del agua como solo agua, no como lo que vive en el agua. Como sustancia química, claro, como sustancia química. ¿Qué es lo que saben del agua? Yo sé que es una sustancia polar y que forma puentes de hidrógeno entre las moléculas. Y hace como una red. Por eso de hecho, es líquida, ¿no? A temperatura ambiente y no es gas, porque debería, por el peso molecular, ser gas, ¿o no? Sí, no, eso que dices tú es muy importante. De hecho, generalmente las moléculas pequeñas, entendamos pequeños no solamente de tamaño, sino que con masas molares pequeñas, como el agua, tiene una masa molar de 18, muy bajita. Normalmente moléculas pequeñas son gaseosas, ¿okay? Por ejemplo, el metano, ¿okay? Que tiene una masa molar cercana a la del agua, ¿okay? Tiene una masa molar de 16, el agua tiene 18, pero el metano es un gas en condiciones normales. El agua no es líquida, ¿no es cierto? Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que decía Lourdes, que forma puente de hidrógeno y por lo tanto redes tridimensionales que le dan un punto de ebullición bastante alto para su tamaño. Lo que dice Fanny también es importante, se le llama disolvente universal, o sea, es un buen solvente, sí, es un buen solvente. Yo no sé por qué se le llama universal, honestamente, ¿ya? No sé qué significa un solvente universal, así como que disuelve todo. El agua no disuelve todo, ¿ok? Pero sí disuelve muchas sustancias, tanto polares como apolares, ¿ya? No todas las apolares, hay sustancias que son inmiscibles en agua, pero hay otras sustancias que sí son miscibles en agua, es decir, forman mezcla, y hay sustancias sólidas que se disuelven en agua. Ustedes saben que son los compuestos iónicos, las sales, por ejemplo, que tienen una energía de enlace gigante. El agua la disuelve y la disuelve. Tienen una energía de hidratación gigante. ¿Ok? O sea, es un muy buen solvente. Y ahí tenemos dos características. ¿Qué más? A ver. Si es que tienen algo más que agregar, por supuesto. Si ustedes dicen hasta ahí nomás sé. Súper. Profe, yo sé también que tiene un ángulo de 104,5. No sé si importe, pero es como... Sí, claro, tiene un ángulo que, claro, los pares electrónicos del oxígeno, ¿no es cierto? Como que empujan los hidrógenos hacia Claro, abajo. genera una revolución mayor
y te genera un ángulo mucho menor que si fuesen enlaces covalentes esos pares de electrones. Sí, 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 claro, y eso le da una forma tetraédrica en estricto rigor al agua, no lineal, como sería una típica molécula con dos enlaces, ¿no es cierto? Pero como tiene dos pares electrónicos no compartidos el oxígeno, claro, le da una forma un poquito más tetraédrica, y de ahí viene el tema también de las redes tridimensionales que forman, ¿no es cierto? Sí, súper. También ¿Sí? que también puede interactuar muy bien con con los compuestos, o sea, moléculas orgánicas. O Eso sea, es bueno, el importante agua también. tiene un montón de interacciones con moléculas orgánicas. Puede actuar, creo que no sé si voy a decir la palabra bien, pero puede actuar como nucleófilo en algunas reacciones de síntesis, tengo entendido. Por otra parte, bueno, en muchas reacciones de hidrólisis que obviamente que participa el agua, hay muchos ácidos orgánicos que son solubles en agua. Tiene hartas características bien interesantes. Y esas características las vamos a utilizar aquí en esta parte del curso para entender la importancia que tiene el agua, no solamente en ecosistemas acuáticos, sino que en general. De hecho, por ejemplo, cuando veamos la química del suelo, vamos a volver a hablar del agua, ¿okay? Pero vamos a tratar de centralizar estos conocimientos aquí, ¿okay? Súper. Miren. Ya, vamos a hablar nosotros mayoritariamente de la hidrósfera. Disculpe que me comí las tildes. Vamos a hablar mayoritariamente de la hidrósfera, pero en un contexto de las propiedades generales del agua. Hay que entender tanto de un punto de vista químico, físico, como biológico, ¿ok? ¿Por qué? Porque el agua, los ecosistemas acuáticos tienen un rol biológico tremendamente importante. De hecho, la mayor síntesis de oxígeno está en el agua, no está en los bosques, como cree mucha gente. También en los bosques hay una síntesis de oxígeno importante, sí, pero hay mucho más en el agua incluso. Y vamos a ir viendo eso. Ahí está lo que decían ustedes, fíjense, no estamos muy lejos. Puentes de hidrógeno que forman estructuras tridimensionales, es capaz de disociar sales. Vamos a ver eso que es muy importante, o sea, el hecho de que el agua tenga puntos de ebullición tan altos, y además otra cosa, tiene energía de enlace bien alta, ¿no es cierto? Hace que la sustancia química sea estable, o sea, el agua no se degrada prácticamente en condiciones normales. De hecho, antiguamente se creía que el agua era un elemento, no un compuesto, porque como nadie podía destruir el agua en sustancias más simples, pensaban que el agua era un elemento. ¿Okay? Ahora nosotros sabemos que sí se puede desintegrar, por ejemplo, en una electrólisis, podemos transformarlo en hidrógeno y oxígeno. Pero en esa época, estoy hablando de 200 años atrás, eso no era tan claro, ¿no es cierto? Y se le endosaba que era una sustancia elemental. Nosotros hoy en día sabemos que es una sustancia compuesta, sin embargo, sí sabemos que es muy, muy estable. Es decir, a altas temperaturas la molécula de agua no se desintegra, y el hecho que tenga puntos de ebullición tan altos y que sea estable a la vez, ¿no es cierto? Explicaría por qué hay tanta agua líquida en nuestro planeta, no solamente por el punto de ebullición, sino que además que es estable. O sea, no se oxida el agua, no se reduce el agua, no rompe su enlace covalente el agua. Y por el contrario, la energía de su enlace es tan alta y su reactividad tiene que ser bastante alta a la hora de disociar sales, ¿no es cierto? Que le da varias ventajas. ¿Okay? Ahí está el ángulo más exacto, 106, dice esta diapo, no sé si está en lo correcto, pero ahí está el ángulo, ¿ya? Entonces, claro, solvente universal, como dicen ustedes, claro, se tiende a entender solvente universal como que disuelve tanto sustancias polares como apolares, pero siempre con un límite, ¿ya? O sea, no es que disuelve todo, no, eso no es así. Pero son pocos los solventes que disuelven tanto, un espectro tan amplio de sustancias, ¿ok? De hecho, hay la polaridad del agua es inusualmente alta. De hecho, yo conozco una sola sustancia que como solvente es casi tan polar como el agua, que creo que se llama dimetilsulfóxido. Y de ahí para abajo la diferencia de polaridad es enorme. O sea, el que le sigue sería el metanol, y tiene menos de la mitad de la polaridad del agua. Para que ustedes se hagan una idea. ¿Okay? Y fíjense que un simple reemplazo del grupo de un hidrógeno por un metilo, que sería la única diferencia entre agua y metanol, ¿no es cierto?
cambia enormemente el punto de ebullición. El agua que tiene un punto de ebullición de 100 grados baja a 52, 57, algo por así, algo por el estilo. En el caso del metanol, y es solamente un átomo por un grupo. No es tanta la diferencia, pero bueno, sí la diferencia a nivel de propiedades físicas es enorme. Ahora, otra cosa que sí es interesante, que también muy pocas sustancias de la naturaleza tienen estas características, es que si bien es cierto el agua en condiciones normales líquida, en los intervalos de temperatura de los cuales se mueve normalmente nuestro planeta, que va más o menos en general, yo sé que hay circunstancias más extremas, pero supongamos de menos 40 grados Celsius a más 40 grados Celsius, ese es como el intervalo extremo que tiene nuestro planeta, con algunas excepciones, por supuesto. En ese intervalo podemos encontrar el agua en los tres estados de la materia. Es una cosa muy rara para cualquier sustancia. O sea, el agua normalmente está líquida, pero claro, podría congelarse. Yo no digo que el agua ebulle, en la naturaleza, salvo los geysers, ¿no es cierto? El agua no es que bulla, pero tiene la suficiente presión de vapor para que tengamos agua en fase gaseosa, ¿ok? Lo cual no es lo mismo que decir que el agua es un gas en condiciones normales, porque, por ejemplo, mucha gente confunde que la nube es agua gaseosa. Una nube es agua líquida, no es agua gaseosa. Lo que pasa es que se condensa en la alta atmósfera y la alta atmósfera está como agua líquida y no cae, pero eso no es agua gaseosa en estricto rigor. Pero lo que me refiero yo es que hay suficiente vapor de agua en la naturaleza para tenerla también en la atmósfera, eso es lo que me refiero. No sé si me explico me explico la pequeña diferencia. Y son pocas las sustancias que se mueven en los tres estados de la materia y con tanta estabilidad. También es una cosa muy, muy interesante. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes no van a encontrar cloruro de sodio líquido. No. Va a estar sólido o disuelto en agua, pero como sustancia pura líquida, no lo van a encontrar. Menos gaseoso. ¿Ya? Y aquí está el tema de los puntos de ebullición, ¿se fijan? Los puntos de ebullición que relacionan masa molar en el eje X y punto de ebullición en el eje Y. El agua, extrañamente, tiene un punto de ebullición muy alta para una masa molar tan pequeña. Eso es una característica que no es menor. Si no fuese así, no habría océano, la vida como la conocemos no existiría. Por lo tanto, es un atributo, uno de los tantos atributos que a mí personalmente me llama mucho la atención, mucho la atención. El agua, de mi punto de vista, químicamente es la molécula más interesante que es. ¿Ya? Formas radios tridimensionales, lo cual le da una propiedad física adicional, recuerden, le da tensión superficial. ¿Okay? Una capa de agua tiene elasticidad. De hecho, tan es así que hay insectos, incluso algunos animales, que caminan sobre el agua. Y se sustenta cierta vida en esa capa superficial de agua. La tensión superficial que tiene el agua es bien grande, ¿no es cierto? Y eso tiene varias características aptas para la vida. ¿Sí? Una vez hice un experimento de poner como gotitas de agua arriba de una moneda y no me acuerdo, eran como, no sé, ya, 70 gotitas de agua que empezaban a formarse hasta que se rompía como la burbuja de agua que se formaba, y con aceite eran como 20 y ya se desparramaba todo. Sí, sí, claro, esa es la tensión superficial. ¿Ya? Uh-huh. La cohesión de las moléculas de agua hace que tengan cierta resistencia a la aplicación de una fuerza sobre una determinada área antes que se rompa esa cohesión. Y eso le da, obviamente, que ciertos atributos al ecosistema acuático, que por ejemplo pueden sobrevivir insectos sobre una capa de agua, esos insectos son comida de peces o anfibios, ¿no es cierto? La, Eso también tiene que ver en parte también con la viscosidad. El agua tiene cierta resistencia a fluir, lo cual permite que exista, digamos, una cinética adecuada para que el agua escurra entre medio de las capas del suelo, la tierra, que vaya avanzando con cierta velocidad por un lecho de río, ¿no es cierto? Son varias características que son muy, muy interesantes. De hecho, aquí tengo varias características más. Otra característica que es muy importante es que además que el punto de ebullición es elevado,
la energía de vaporización, la entalpía, ¿no es cierto?, de vaporización, también es elevadísima. O sea, evaporar agua, pasarlo un mol de agua de estado líquido a estado gaseoso, consume una cantidad de energía gigante, gigante. Lo cual es bueno porque piensen ustedes cuáles son las repercusiones ambientales de esto. El agua tiene una capacidad calorífica bien grande y una entalpía bien grande. Recordemos que la diferencia capacidad calorífica tiene que ver con los saltos de temperatura que tiene una masa de agua, y la entalpía tiene que ver con la energía que tiene, que implica pasar agua líquida gaseosa a una temperatura constante, ¿no es cierto? En ambos parámetros, el agua tiene parámetros termodinámicos bastante energéticos. Y además tiene una conductividad energética bastante grande. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el agua tiene una, como le dijera, una capacidad reguladora de la temperatura de los ecosistemas bien grande. Bien grande. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta. Fíjense ustedes en las temperaturas mínimas y máximas que hay en Viña, que está al lado del mar, ¿ok? Versus las temperaturas mínimas y máximas que hay en Quilpué, donde digo yo. O cualquier zona al interior, Quilpué, Yelemana, Limache, lo que ustedes quieran. Sí, es muy notorio. Las diferencias son enormes, enormes. O sea, ¿cuál es la temperatura mínima no sé si alguien aquí vive en Viña, pero ¿cuál es la Yo temperatura vivo, mínima de Viña en invierno? La mínima. no sé, profe de Viña, pero yo vivo en Tunquén, también es costa y así, al lado de la costa y es bien cerca de Viña y puede ser como mínimo, yo creo que 9 grados. No es menos que eso, ¿cierto? No. 10, 9 grados. Si ustedes ven Y la temperatura mínima, en en verano, ¿cuánto es la verano máxima? es cuando ya acá decimos, hoy va a ser un calor horrible y son 23 grados. Claro, En Tunquén. es muy raro que en una zona costera lleguen ustedes a 35 grados o a No, acá 33 nunca, grados. nunca. Eso es muy, muy raro. Yo una vez en Valparaíso habían 32 grados, pero fue una vez de décadas que vi 32 grados en Valparaíso. Normalmente, como decía su compañera, son 25 a todo renta. Entonces tienen un delta de temperatura muy estrecho, de 10 a 25 la mayoría de las veces. Y eso es la regulación térmica del agua. No tiene otra explicación. Si ustedes se van al Profe, interior, la mínima y la máxima va desde -2, -3, hasta 33, 35. ¿Sí, Lourdes? que con mi papá una vez también hicimos ese como mini experimento y medimos desde Tunquén de mi casa con el termómetro del auto en invierno y habían como 9 grados. Y después en Curauma, que queda media hora, tampoco tan lejos, había 1 grado en invierno. Y en verano Sí. pasa lo mismo. De 30 y tantos grados en Curauma, a mi casa ya hay 22 como máximo. Y eso en el curado más en a la una, ya que en parte algo ayuda a regular la temperatura, pero claro, pero curado más gélido. Si la diferencia que tiene curado más de Quilpué, porque yo hago el trayecto Quilpué-Curauma, no paso ni por Viña ni por Valparaíso, la diferencia es que Curauma es húmedo y Quilpué no. Entonces, claro, normalmente las temperaturas en Quilpué son parecidas a las de Curauma, incluso un poco más bajas a veces, pero la sensación térmica, que no es lo mismo, la sensación térmica en Curauma es más frío. ¿Por qué? Porque hay humedad. Y claro, la transferencia de energía es más eficiente con agua que sin agua. Entonces, literalmente, uno se enfría más rápido en Curauma que en Quilpué, por ejemplo. ¿Ya? A pesar que la temperatura puede ser casi la misma. Pero claro, salir en invierno en el interior, en un invierno crudo, ¿no es cierto? No es extraño encontrarse con escarcha en el pasto. ¿Ya? Eso en Valparaíso no lo van a ver. No lo van a ver. ¿Ya? Entonces, regulación térmica enorme la que tiene el agua. No es solamente los procesos biológicos que se ocurren en agua, etc. Ya, aquí hay otra cosa que también es importante tenerla presente. Junto con las características del agua que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Que puntos de ebullición altos, constantes termodinámicas de capacidad calorífica y entalpía bastante alta, se suma otra cosa, y es que físicamente el agua tiene una característica que yo no se la conozco a ninguna otra sustancia, y es que la densidad del agua en estado sólido
condiciones normales, la densidad del agua como hielo es menor que la densidad del agua como agua líquida. Por eso el hielo flota. ¿Ok? Y eso yo no lo conozco en ninguna otra sustancia química. Ninguna. Quizás debe haber alguna y yo la desconozco, pero al menos las comunes, si hay alguna, deben ser excepcionales. ¿Ya? Entonces, el agua tiene una propiedad única o al menos muy excepcional. Ahora, ustedes quizás me dirán, ¿y qué gracia tiene eso? ¿No es cierto? Fíjense que esa característica le da dos atributos muy importantes para el ambiente. Número uno, que en un ambiente, supongamos, muy frío, si nos vamos a Alaska, supongamos, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes pueden tener un lago congelado, está congelada la superficie, no el lago profundo. O sea, puede haber vida bajo el agua congelada. ¿Ok? Si un lago se congelara de abajo hacia arriba, porque el hielo es más denso que el agua, supongamos, no habría vida, como la conocemos al menos. En cambio, se congela arriba, lleva una capa arriba congelada, y esa misma capa actúa como cierto aislante, y por lo tanto lo que hay bajo eso es agua líquida, y puede haber vida. Característica muy, muy importante. ¿Ya? Yo no creo que existiría la vida, al menos como la conocemos, si el agua no tuviese esa característica. Y lo segundo, ¿no es cierto?, que también es importante saberlo, a pesar que lo vamos a ver con más detalle en química de suelo, una gracia que tiene que el agua sea menos densa, es decir, que ocupe más volumen, la misma masa, en estado sólido que en estado líquido, es que eso le da la capacidad de destruir las piedras. Porque tengan en cuenta que ustedes tienen una roca, ¿no es cierto? Y esa roca le va a entrar por sus hendiduras agua. Después, si esa agua que está dentro de la roca se congela, se va a expandir y va a resquebrajar la roca. Eso se llama la erosión del agua. La erosión no es solamente con el agua, pero el agua forma parte de un proceso de erosión. Y eso es importante. De hecho, vamos a ver cuando veamos la química del suelo que ese proceso de erosión es el que forma el suelo. ¿Ok? Muy importante. Si no, tendríamos un planeta hecho de puras rocas de silicio y aluminato, silicato y aluminato. No tendríamos arena, no tendríamos suelo. Eso también es muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que estamos sumando. ¿Ya? Una densidad positivamente anómala. ¿Ok? Densidad más baja en estado sólido que en estado líquido. Toda la otra sustancia al revés. ¿Ok? Puntos de ebullición elevados. Capacidad calorífica elevada. O sea, es un tamponante térmico. ¿Ok? Calor de evaporación elevado. Tamponante térmico. ¿Ok? Tensión superficial enorme. Es importante eso en la formación de gotas, de nubes, de lluvia. Es importante eso para los ecosistemas que viven sobre la superficie de los lagos, etc. Otra característica, también muy importante, muy anómala, ¿ok? No tan excepcional como la densidad, pero sí es bastante raro. Es transparente del UV al IR. Es decir, de todo el espectro de luz solar que hay, el agua es transparente a casi todo ese espectro, casi todo. ¿Por qué es importante eso? Porque regula la actividad biológica. Para que existan vegetales en el agua, la luz UV visible tiene que transmitirse a través del agua para que los vegetales la absorban y hagan fotosíntesis. Si el agua fuese coloreada, no habría fotosíntesis. ¿Ok? Y es bastante transparente el agua. O sea, para ver el agua, para ver el color del agua, que no es 100% transparente, es menos azulada, ¿no es cierto? Pero para ver el color del agua hay que tener una cantidad de agua gigante para recién ver esa pequeña tonalidad azulada. Asumiendo que no tiene sales disueltas, porque si tiene sales disueltas, claro, se puede ver turquesa, se puede ver de otros colores por sales disueltas, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes otra característica adicional, transparente, ¿no es cierto? Y además gran solvente. Profesor, disculpe. ¿Sí?
Pero si es que el agua absorbe en radiación ultravioleta, ¿y los vapores de agua en la atmósfera no podrían ayudarnos a nosotros a que no nos llegue esa radiación? O sea, sí, claro, si absorbiera radiación UV, claro, llegaría menos radiación UV al suelo, ¿ok? Pero el problema está que si el agua absorbiera radiación UV, los vegetales no podrían, del agua, por ejemplo las algas, no podrían aprovechar esa radiación porque el agua la absorbería, ¿no es cierto? Y no habría fotosíntesis en ecosistemas acuáticos. De hecho, la fotosíntesis en ecosistemas acuáticos es la mayor de todo nuestro planeta. O sea, ahí está realmente la mayor producción de oxígeno de nuestro planeta. Creo que un Pero, 70%, algo así. profe, pero entonces, ¿por qué la diapositiva dice absorción luminosa alta en región UV y baja en visible? No, lo que pasa es que, sí, disculpa, es baja en el visible en el sentido que es transparente en el visible. Es alta en el UV, pero ¿en qué zona del UV? En el UV corto, en el muy corto, ¿ya? O sea, el agua te absorbe, tengo entendido, como la longitud onda de 190 a 220 nanómetros por ahí. Ya lo que es el UV cercano, ¿no es cierto? Y el visible, el agua es prácticamente transparente. Y esa es la zona que Oh, aprovechan los vegetales, ¿ya? ya. De hecho, los Ujú. vegetales realmente lo que aprovechan mayormente, tengo entendido, que está entre el amarillo y el verde. ¿Ya? Eso ya es más visible. ¿Ok? Entonces, claro, si no fuese transparente en esa zona, los vegetales no generarían fotosíntesis. Entonces, claro, cuando vienen las discusiones de por qué el agua eh, acumula propiedades tan particulares y benéficas para la vida, bueno, ahí viene una serie de especulaciones, ¿no es cierto?, que llegan casi a niveles religiosos, ¿ya? O sea, yo personalmente me tiendo a inclinar, a pesar que no soy una persona muy religiosa, pero cuando veo el agua, ¿no es cierto?, yo me tiendo a inclinar con la hipótesis metafísica del diseño inteligente. Así como que las leyes de la naturaleza están hechas de forma inteligente para que existan sustancias como el agua, que es tan particular que hace viable la vida, ¿ya? Pero no tomen muy en serio eso que estoy diciendo porque es una bola filosófica, ¿ya? Hay gente que No, piensa que pero esto es profe, mentira, ¿sí? pero lo que usted dice, o sea, es súper, según yo, súper lógico, porque ¿cuál es la probabilidad de que una sustancia tenga tantas propiedades en ella misma que hagan posible la vida así, de esa forma? Es Claro, lo que pasa bajísima, es yo que creo. es baja, ¿no es cierto? Pero también hay una respuesta bien racional a eso. O sea, hay personas que dicen que todas estas discusiones de cómo nos maravillamos, por qué la naturaleza en general, no solamente el agua, la naturaleza en general parece tan finamente ajustada para la vida, ¿ok? Claro, la respuesta más atea a esto, ¿no es cierto?, es decir, mira, existe un principio antrópico que es el siguiente, o sea, es que por muy improbable que sea eso, es que ni siquiera nos estaríamos preguntando eso si esa probabilidad no se dio. O sea, el hecho que nos estemos preguntando eso es porque dentro de lo improbable de que eso ocurriera, el hecho es que ocurrió y por eso estamos hablando, ¿ya? Entonces, claro, bueno, es una discusión de nunca acabar. Eh, pero lo que sí, independiente de la postura que tengan ustedes, ¿no es cierto? Una postura más materialista atea, una postura que al menos considera la hipótesis del diseño inteligente en algunas cosas, en cualquiera de las dos situaciones, ¿no es cierto? Eso no quita que los dos posturas igual se maravillan de esto, o sea, decir, oye, pero qué increíble todo lo que tiene el agua como sustancia. Por azar, por diseño, no importa, pero es maravilloso, ¿ya? Ahí está el tema de la densidad. Ahora, hay otra cosa que no aparece acá, que el agua no solamente disuelve sustancias sólidas o líquidas, el agua es un muy buen solvente de algunos gases. Y eso es tremendamente importante para lo que vamos a ver en este contexto. Ustedes ya saben un gas que es importante que el agua disuelva, el CO2. O sea, porque ya vimos el ciclo del carbón. Pero vamos a ver que el agua no disuelve solo CO2, sino que también disuelve oxígeno. Y claro, si el agua no disolviera oxígeno, no existirían los peces, porque los peces, como ustedes saben, ¿no es cierto?, sacan el oxígeno disuelto del agua a través de las branquias.
O sea, los peces no sacan el oxígeno de la molécula del agua, no, no, sacan el oxígeno disuelto en el agua, que no es lo mismo. Y claro, si no tuviera esa solubilidad, los peces no podrían respirar, ¿ok? Bajo el agua. Eso vamos a irlo viendo a continuación. De hecho, ahí está la solubilidad del agua. Fíjense que tiene la solubilidad del oxígeno y del CO2 en el agua, ¿no es cierto? Esta que está, la que está ahí del oxígeno. La solubilidad del oxígeno en el agua es bastante importante. O sea, estamos hablando que ya, supongamos, a temperaturas más o menos normales, así 20, 25 grados, se aproxima a los 10 miligramos de oxígeno por litro. ¿Ok? Es una solubilidad bastante importante para un gas. ¿Ok? Que en general los gases son súper poco solubles en solventes. Pero el agua tiene su excepción. ¿Ya? Muy interesante. Bueno, nosotros vamos a ver la química de ecosistemas acuáticos en el contexto de la fotosíntesis de ecosistemas acuáticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo a continuación que lo que se considera un ecosistema acuático saludable o sustentable, dependiendo del objetivo que le quieran poner, es aquel ecosistema acuático que puede sustentar la cadena trófica en él. ¿A qué me refiero con la cadena trófica? Que exista la producción de lo que se llaman los productores primarios, vegetales acuáticos, y sobre estos los que se alimentan de ellos, los herbívoros y los carnívoros acuáticos. O sea, también existe toda una cadena trófica en agua. Pero claramente, si yo no tengo un medio acuático que no pueda por lo menos sustentar la fotosíntesis, vamos a tener problemas, ¿ya? Aquí está, bueno, esta es la reacción inversa de la fotosíntesis, ¿no es cierto? La fotosíntesis, que es mayoritariamente, digamos, es un proceso productor de biomasa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que requiere la fotosíntesis? La fotosíntesis requiere luz, ¿ok? Por un lado, requiere CO2, que se disuelve el CO2 en agua, no hay problema, ¿no es cierto? Y requiere cierta temperatura propia de los seres vivos, ¿ok? O sea, fotosíntesis en un ecosistema congelado es muy poco probable que ocurra. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, que, así como vimos nosotros cuáles son los parámetros saludables de la atmósfera, vamos a ver cuáles son los parámetros saludables o ecológicamente adecuados de un ecosistema acuático. ¿Okay? Eso lo vamos a ir viendo también. Luego, por acá. Y una tensión superficial, dejen saltarme esto, la viscosidad. Ya, comencemos entonces. Ya, primera cosa, hay que poner todo esto como en perspectiva. ¿Ya? Existe una creencia, ¿no es cierto?, que nuestro planeta tiene mucha agua. ¿Ok? Nosotros vimos cuando comenzamos el curso que en nuestro planeta no hay mucha agua, la verdad. O sea, nuestro planeta no es 70% agua, sino que está cubierta su área en un 70% por agua. Pero esa capa es muy pequeña. Recuerden que tiene una profundidad de, redondeando, 10 kilómetros para abajo. Para un planeta que tiene de radio 6.000 y tantos kilómetros. Ahora, de toda esa poca agua que hay, ¿no es cierto?, digo poca comparativa con el tamaño de la esfera terrestre, a eso me refiero con poca, ¿okay? Hay que entender que el 97% del agua está en los océanos, es decir, es agua salada. ¿Ok? Tengamos presente esto. De lo que queda, que es menos del 3%, que ahí estaría mayormente el agua dulce, ¿ok? Tenemos que mayoritariamente esa agua dulce está en capas de hielo y glaciares, lamentablemente cada vez menos por el cambio climático. Muchos de ustedes me mandaron, no sé si lo recuerdan, me mandaron el tema de los efectos del cambio climático, y uno de los efectos era el derretimiento de las capas de hielo, ¿ok? Entonces, bueno, cada vez hay menos capas de hielo, ciertamente, pero también
hay agua dulce que son las aguas subterráneas, que son esas aguas que percolan desde que se forma el agua dulce por el deshielo de la cordillera, en el caso de nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, parte de esa agua va a filtrarse, ¿no es cierto?, hacia las profundidades y se forman napas subterráneas, ríos subterráneos, y ahí hay agua dulce también. Y ya estamos con el 0,01% de esa agua, ¿no es cierto? Sería lagos, ¿ok? Que por ahí recién estamos hablando del agua que es mayormente aprovechable, a pesar que hay gente que aprovecha también el agua subterránea, pero se aprovecha poco porque hay que hacer pozos en los lugares adecuados. No es tan fácil hacer un pozo, ¿no es cierto? A pesar que hay industrias que lo hacen. Estamos al 0,014%, serían lagos. La otra queda la humedad que está en el suelo, o sea, el suelo tiene agua, ¿no es cierto? Y esta pequeña fracción, estamos hablando que son agua atmosférica y ríos. O sea, si ustedes empiezan a desagregar la cantidad de agua que tiene nuestro planeta, la proporción de agua que ocupamos, porque ya está como agua dulce, ¿no es cierto? Y que no es tan difícil acceder a ella, sobre todo la que está en los ríos y los lagos, es bastante poca el agua aprovechable sin grandes dificultades. La tecnología hoy en día sí nos permite aprovechar el agua salada porque la podemos desalar, ¿no es cierto? Pero claro, pero ese es un fenómeno tecnológico que se está dando ahora último. Pero en general el agua aprovechable es muy poca. O sea, nuestro planeta para nuestro requerimiento tiene muchísima agua, pero la que es aprovechable es muy poca. No sé si se entiende eso. O sea, si ponemos esto en un porcentaje, de acuerdo a esta figura, ¿no es cierto? El 0,003% del agua es un agua utilizable y dulce. No quiere decir que es toda el agua dulce que hay. Hay mucha más agua dulce, pero mucha de esa agua dulce no es utilizable porque está congelada, está bajo tierra, ¿no es cierto? Es muy poca la que es aprovechable. Entonces, claro, no sé si ustedes han escuchado que viene una crisis social por escasez de agua, ¿ok? Claro, yo esa frase no me gusta mucho porque lleva como a confusión, o sea, hay una escasez de agua no porque hay poca agua en el planeta, hay muchísima agua en el planeta y la mayoría de esa agua no la aprovechamos. La escasez de agua dulce, ¿ya? Ahora, claro, ¿quiere decir que tiene solución eso? Sí, tiene solución. La tecnología podría aprovechar el 0,01% del agua salada como agua dulce y tendríamos casi el triple de agua disponible. ¿Okay? O sea, eso se puede resolver. Pero tiene un costo económico gigantesco. ¿Ya? Gigantesco. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, ¿Sí? entonces, si yo tengo un pozo, ¿el agua que saco de ese pozo viene de la montaña? Claro, o sea, ten en cuenta que de los puntos de nacimiento de agua, ¿no es cierto? Algunos puntos nacen bajo tierra, de hecho, ¿ya? A veces aparecen en algunas zonas, no sé si ustedes han visto, hay videos bien bonitos de gente que les gusta hacer como andinismo y todo esto, que llegan a las vetas de agua, a las originales, ¿ok? A veces son vetas que aparecen de abajo de la tierra, o sea, porque uno ve como dos tipos de vetas, por así decirlo. Ve el de hielo donde cae una cascada y se forma un río, ya que ese tengo entendido, yo no hago andinismo, pero tengo entendido que es el menos probable de encontrar. Y el otro que uno ve es que si sube la alta montaña hay un punto en donde de debajo de la tierra aparece agua. Porque claro, el agua, la mayoría del agua, bueno, dependiendo del suelo, ¿no es cierto?, tiende a escurrirse bajo tierra. Y en algún momento puede aparecer. Y cuando aparece, claro, aparece sobre tierra y se empieza a formar recién el primer río. ¿Ya? Entonces, claro, toda esa agua viene del ciclo del agua. Y el ciclo del agua, al menos en nuestro país, y generalmente casi todo el mundo es así, ¿no es cierto? Pero la mayoría del agua que proviene de los ríos proviene de un deshielo cordillerano, en el caso nuestro. O sea, de hecho, nosotros tenemos una geografía bien particular que nos favorece harto por el recurso acuático. O sea, Chile es un país que comparativamente al resto del mundo tenemos muchísima agua. Claro, pero está acumulada en el sur. Ese es el problema. ¿Ya?
Y claro, nosotros tenemos este esquema de que nuestras principales reservas de agua es el hielo de la alta montaña y la nieve de la alta montaña. Y el proceso ese, como les decía, derretimiento, escurrimiento, va bajo tierra, ¿no es cierto? Y por eso es agua dulce. Porque claro, en el camino lo que disuelve de sal es muy poco. Es muy poco. Cuando ya está llegando al mar, claro, ya lleva una carga de salina más grande porque ya ha pasado a través de varias rocas minerales. Y además en el mar hay evaporación, entonces ahí se concentran las sales disueltas a lo largo de todo este camino. ¿Okay? Más dudas, consulta. No, profe, está súper claro. Esta es más o menos entonces como la figura, ¿ya? La figura. Claro, nosotros tenemos una cordillera que acumula porque tiene muy alta altura, ¿no es cierto? Entonces acumula agua porque ahí se congela y queda ahí retenida, ¿no es cierto? Claro, los países que tienen montañas más pequeñas, normalmente esa es un agua que cae y escurre y se acumula en el lago y sigue su camino, ¿no es cierto? Nosotros somos favorecidos en esto. De hecho, yo una vez participé en una tesis que era para... ¿Cómo era? La tesis era un sistema superficial que condensaba agua a través de unas pinturas, todavía me acuerdo. Y me acuerdo que yo en esa tesis, me acuerdo muy bien, había una tabla que mostraba la cantidad de litros de agua per cápita que disponíamos como país. Y nosotros, ¿y qué es lo que hacía esa tabla? La voy a buscar para después mostrársela, la debo tener por ahí. Creo que la tengo en esta presentación incluso. Esta tabla mostraba que al sur de Chile nosotros tenemos una relación de litros de agua dulce per cápita enorme, enorme, varios cientos o hasta miles de veces mayor a lo que necesita una persona. Pero claro, nos vamos a la zona central o al norte, ahí la cosa se invierte y estamos en déficit. Pero en general Chile tiene sobre todo por el sur de Chile, tiene una cantidad de agua dulce bastante importante. De hecho, no sé si ustedes sabían que están planteando hacer, lo voy a escribir, no voy a hacer un juicio de valor de eso, una carretera hídrica, no sé si han escuchado eso alguna vez. Es una idea No, que yo llevan. no, profe. La carretera hídrica, ¿qué es? Es hacer tuberías, ¿no es cierto?, que tomen parte del agua del sur, ¿no es cierto?, y que la transfieran hacia la zona central, que todavía es agrícola. ¿Ok? Y claro, aprovechando que la diferencia de altura, ¿no es cierto?, no requeriría mucha energía, casi nada tengo entendido. Entonces podríamos tener una carretera de agua a través de tuberías que nos abastezca de mucha agua en la zona central y resolveríamos los problemas de la sequía. ¿Ya? Una vez escuché que ese proyecto salía algo así como $5.000 millones, que es mucha plata, ¿ya? Pero aunque no lo crean, es una plata que es pagable por un Estado. No de forma fácil, no sin apretarse el cinturón, pero es pagable. ¿Por qué digo que es pagable? Porque el presupuesto del Estado chileno es más o menos $70.000 millones, 70.000, y esto vale 5.000. Entonces se podría pagar en cuotas, una cosa así. Ahora, ¿quién lo paga? El Estado, las empresas, es la eterna discusión. ¿Ya? Profe, Sí, sí. es que al menos tenía yo entendido que en Antofagasta el agua viene del mar, como de desaladoras. Sí, las mineras están haciendo, sobre todo las mineras, a pesar que yo sé que la planta que abastece agua a la ciudad también es así, pero las mineras están haciendo una inversión bien grande para sacar el agua del mar y desalarla, ¿ya? El agua potable, ya, yo me fui a Antofagasta el año 2006, viví entre 2005 y el 2006. El agua potable, yo me acuerdo cuando yo vivía allá, claro, la sacaban desde ríos que venía muy, muy contaminado con arsénico. Después hicieron una planta que se llama batimiento de arsénico, que en el fondo tratar el agua que venía de unos ríos de la alta montaña para quitar el arsénico y bajarlo. Pero era un agua igual que ya venía bien salina, o sea, el agua de la llave era bastante mala de sabor. ¿Okay? Ahora, yo no sé si el agua que tú te refieres es el agua que abastece la ciudad también,
Porque a lo mejor están haciendo eso también, no tengo idea. Sí, porque mi hermano vive allá en Antofagasta y claro, él, o sea, para consumir el agua de la llave dice que es muy mala y prefiere comprar el agua en bidón, hasta para cocinar, porque el sabor es muy, muy malo. O sea, cuando yo vivía allá, la mayoría de la gente tomaba agua de bidón por el tema del arsénico. ¿Ok? Ahora sí, ahora es por el sabor, porque yo sé que el arsénico lo bajaron. Sí, ya lo bajaron a niveles bajos lo que recomienda la OMS, o sea, lo lograron. Pero claro, probablemente quedan otras sales disueltas ahí y todo el tema, ¿ya? Es un lío el agua, ¿ya? Ahora la carretera hídrica tengo entendido que la están planteando para llevarlo hasta la zona central nomás, no hasta el norte, que un poco va a salvar la agricultura. Hay otros que tienen la propuesta que la agricultura debería moverse para el sur, ¿no? O sea, que en realidad hay que olvidarse que esta zona central es agrícola. Si ya está perdiendo su pluviometría, entonces, bueno, hay que asumirlo, ¿no? Y hay que desplazar los viñedos más para el sur, etc. Ahí son discusiones más político-técnicas, ¿no es cierto? Voy a soltar un poquito. Miren, vamos a algunas definiciones ambientales, ¿ya? Porque aquí ya le hablé un poco en términos generales de la físico-química del agua. En términos particulares, ya le estoy hablando de la importancia, digamos, que tiene la distribución del agua tal cual como está. Pero ahora vamos a algunas definiciones ambientales. En un ecosistema acuático no hay solo agua, ¿ok? El agua tiene, al igual que la atmósfera, ¿no es cierto?, tiene material particulado. Desde ese punto de vista, no se diferencia mucho, ¿ok? Son dos fluidos que tienen sólidos en suspensión. Y un parámetro ambiental importante, del cual depende, por ejemplo, la turbidez del agua, ¿ok?, son las partículas en suspensión, como también los sólidos disueltos, o sea, la cantidad de sales disueltas que tiene, ¿ya? Al respecto, hay una norma internacional, es como un acuerdo internacional que dice, mira, en el agua hay muchas cosas, hay gases, hay sales disueltas, hay partículas en suspensión, etc. Entonces, ¿cuál es el acuerdo internacional? Para que ustedes lo vayan como internalizando cuando analicen información ambiental, sepan interpretarlo. Se entiende que los componentes disueltos en el agua, o sea, separando las partículas en suspensión, se le llama a la fracción de agua que se filtra a través de un poro de 0,45 micrómetros. Bajo eso, lo que pasa por ese filtro se considera disuelto y lo que queda en ese filtro se considera partícula en suspensión. No sé si me explico. Ese límite es importante porque hay normas respecto a los sólidos disueltos que debe tener un agua saludable, como también hay normas de la cantidad de partículas en suspensión que debe tener un agua saludable, ¿ya? Pero si no nos ponemos de acuerdo qué entendemos por algo disuelto o algo sólido suspendido, no hablaríamos el mismo idioma. Entonces se pone ese límite. ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿Mm? ¿cuál era el porte de los agujeros del filtro? En promedio 0,45 micrómetros. 0,1, ya. Claro, de hecho, por ejemplo, nosotros hemos hecho análisis de agua, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es lo que hace? Toma el agua, agua de mar, por ejemplo, y si a mí me interesa saber cuánto cobre disuelto hay en agua, pues bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar esa agua de mar, pasarla por el filtro de ese diámetro, se venden, porque como es una norma internacional, los proveedores venden esos filtros, ¿no es cierto? Uno lo pasa por ese filtro, y el agua que pasa a través de ese filtro, a esa agua yo le determino el cobre, por ejemplo, o el plomo, o el arsénico, o el oxígeno, o el pH, ¿ok? A la componente disuelta del agua. ¿Sí? Sí, No profe. quiere decir que quedaría retenida la sala ahí. Por ejemplo, si tuviera cloruro de sodio y ese cloruro de sodio está disuelto, va a pasar por ese filtro. Porque un ion sodio o un ion cloruro tienen un tamaño mucho menor a 0,45 micrómetros. Tienen tamaño de Armstrong, como dice acá. Los iones disueltos, aniones o cationes, su tamaño es Armstrong. Por lo tanto, van a pasar por ahí. ¿Me siguen la idea? Si no quiere decir que lo que filtra por ahí es agua pura. No. Es agua más subconstituyentes disueltos. Profe, pero el arsénico pasa también, ¿no? De más. Si ten en cuenta que
el tamaño de los átomos y las moléculas se mueve a nivel de Armstrong, 10 a la menos 10 metros. Micrómetro es 10 a la menos De más pasan. 6. Esto es Claro, mucho más. micrómetro es 10 a la menos 6, o sea, estamos hablando de una diferencia de 10 elevado a 4, ¿ok? 10.000 veces más pequeño que ese poro sería un ion. Aquí Nicolás me pregunta si es diálisis o Cefadex G25. No, mira, el estándar ambiental, Nicolás, es un filtro polimérico, normalmente un filtro de PVC, tengo entendido. Y el proceso de filtración es simplemente por vacío. O sea, en realidad la norma ni siquiera te dice cómo tú aplicas la fuerza para que filtre. Normalmente los aparatos que tú utilizas son un receptáculo que tiene una salida donde tú le pones una manguera para hacer vacío, de forma que el agua que filtra cae por vacío. ¿Ya? No se hace por diálisis esto, ni se hace por algún tipo de gel o nada por el estilo. Es un filtro como un trozo de papel, pero el material del papel sí eso hay de distintos tipos, ¿ya? Si tú vas a determinar iones disueltos, normalmente te recomiendan utilizar filtros de polímeros plásticos para no contaminarlo con iones que traiga el filtro. De hecho, a ti te venden el filtro y te dice, este es un filtro libre de ceniza. Como las cenizas son iones, son sales normalmente. Claro, o sea, con eso tú te evitas contaminar el agua con iones que provengan del filtro, ¿ya? Entonces no hay una norma del tipo de material. Y yo por diálisis, yo nunca he visto que utilicen diálisis para esa filtración de muestras ambientales. Normalmente es vacío simple, no es más que eso. ¿Ya? Ahora, lo que sí, claro, yo he trabajado mayormente en determinar sustancias inorgánicas. Esa es más mi línea de investigación ambiental. Quizás en estudios más microbiológicos del agua, a lo mejor utilizan los métodos que tú planteas, Nicolás. Lo planteo así como por precaución, ¿eh? Porque obviamente yo no puedo hablar por la biología, por ejemplo. Pero si tú quieres determinar actividad microbiológica disuelta, tendrías que aplicar esta norma. Más dudas, consultas, comentarios. Profe, ¿y como cuáles serían entonces las partículas que, por ejemplo, que quedarían arriba del filtro? Ten en cuenta, mira, esto es tan simple como, imagínate tú un cuerpo acuoso de lago, que tiene flotando 1000 tipos de sólidos, microalgas, partículas de sedimento. Ahí tienes un mundo. Huevos de pescado, no sé, 1000 cosas flotando, ¿no es cierto? Que claro, tú eso no lo consideras como parte del agua disuelta, tú lo consideras como un sólido resuspendido. Y eso no lo puedo contar. O sea, yo ahí podría cometer un error. Porque, por ejemplo, les pongo un caso. De hecho, voy a tomar una foto acá, para que usted me siga la lógica de por qué es importante normar, disculpe. Aprovechando la pregunta que me hacen, porque claro, yo entiendo que esto es difícil de imaginar, ¿eh? Normalmente una muestra de agua tomada de un ecosistema acuático, tengan en cuenta que siempre está en contacto con una capa sólida, que es lo que llamamos sedimento. ¿Ok? Entonces, supongan que yo quiero saber si el agua de un lago está contaminada de arsénico. Entonces, a mí me interesa el arsénico que hay acá. ¿Cuánto arsénico tiene esta agua? Pero hay que entender que el arsénico también está acá, en el sedimento. Entonces, piensen lo siguiente. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, obviamente cuando un estudiante uno le mandan a tomar muestras de agua. Y mi tesis de pregrado fue determinación de plomo, arsénico plomo, antimonio y cobre en un ecosistema acuático contaminado de Quintero. Me acuerdo que esa fue mi tesis de pregrado. Y obviamente mi profe no se metió al agua, me metí yo. ¿Ya? Yo era joven que aguantaba el frío, ¿no es cierto? Era joven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes van y meten los pies a un lago o a un mar, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer?
por el hecho de caminar ahí, van a levantar sedimento. Y si ustedes van y toman esa muestra de agua que va a tener sedimento flotando, porque ustedes están caminando ahí mismo, ¿no es cierto? Y si ustedes no filtran, ustedes pueden llegar a la conclusión errada de que su agua está ultra contaminada de arsénico, cuando en la realidad ese arsénico está en el sedimento. ¿Me siguen la lógica? Entonces, Sí, claro, profe. yo filtro, ¿para qué? Para separar un sedimento suspendido de lo que realmente hay en el agua disuelta. Muy importante. Ahora, hay errores muy comunes de informes ambientales que por no tener esto en consideración mezclan peras con manzanas. ¿Ya? Si ustedes van a hacer una norma de un contaminante en agua, tienen que dejar muy claro, ¿es en el agua en su fracción disuelta o es el agua total que se llama? ¿Qué sería el agua total? Que a mí en realidad no me interesa si está disuelto o no, me interesa si está ahí. Ahí yo no filtro, ¿qué es lo que hago? Toma esa agua, si tuviera sólidos, yo no importa porque esa agua la voy a tratar, le voy a agregar ácido, temperatura, para si tuviera algo sólido flotando se va a disolver. Ahí me estoy refiriendo al contaminante en su contenido total, que estaba en el agua, no necesariamente disuelto. Si estaba flotando como un sólido, también lo voy a contar. A veces hay gente que le interesa eso, ¿ya? De hecho, vamos a ver un caso en el curso, que es la contaminación de un ecosistema acuático del río Las Cruces. Bueno, este es un caso bien antiguo, no sé si ustedes están conscientes de ese caso porque fue muy importante a nivel nacional, pero claro, ocurrió hace tantos años atrás que ustedes probablemente están en la básica, ¿ya? Que era la contaminación del río Cruces en Valdivia, en donde desaparecieron cisnes. No sé si ustedes supieron ese caso, ¿ya? Y ese caso tiene la particularidad de que lo que ocurrió fue una contaminación del río producto de la resuspensión del sedimento rico en hierro. Ese es como el único spoiler que les voy a hacer. Vamos a analizar ese caso, ¿ya? Pero, profe, ¿eso fue por actividad humana o naturalmente se Sí, resuspendió el hierro? actividad humana, o sea, habían obras de maquinaria, ¿no es cierto?, que movilizó una cantidad de tierra gigante, eso resuspendió un hierro que estaba en el sedimento, lo volvió al nicho acuático, no lo disolvió, sino que lo resuspendió, avanzó río abajo, y claro, se formaron capas de hierro sobre el luchecillo, que el luchecillo es como el alga que comen los cisnes. Entonces, claro, el luchecillo quedó tapado en hierro, se murió el luchecillo, y los cisnes no tenían comida y se fueron. ¿Ya? Y estamos hablando que el río Cruces y toda esta zona de Valdivia, que después llega al Calle y todo eso, no sé si alguno de ustedes conoce allá, es precioso, yo he ido 3 veces allá, es un santuario de la naturaleza esa cuestión, pues. ¿Se ven? Qué pena, qué Afortunadamente triste. después, no, pero después eso se resolvió, ¿eh? Se encontraron los culpables, le pusieron la multa, evitaron que continuaran sus trabajos, y después los cines volvieron, o sea, la población de cines se volvió a la normalidad. Y es bien bonito, ahí hay unos tours que, si les gusta ese tipo de naturaleza, de harto río, ¿no es cierto? Uno puede tomar unos tours en lancha, en barco, y ver los cisnes a lo lejos, obviamente. Es muy, muy bonito, se lo recomiendo. Bueno, aprovechando esta diapo, ¿no es cierto? Aprovechando esta diapo, ¿no es cierto? Y habiendo definido lo que es fracción soluble con sólido suspendido, ¿ok? Claro, hay que entender que el agua tiene, o el agua de un ecosistema acuático tiene ciertos parámetros tanto físicos como químicos que hacen sustentable la vida. O sea, primera cosa que vamos a proponer, o sea, no proponer, digamos, a explicar. Ya, todo cuerpo acuoso debe tener una cantidad de oxígeno disuelto suficiente para albergar la vida. Y hay normas internacionales para eso, las vamos a ir revisando. Y Chile también tiene normas al respecto. ¿Ok? ¿Cuánto oxígeno debe tener un cuerpo acuoso? Vamos a discutir en las próximas clases qué podría alterar esos niveles de oxígeno.
Pero por lo pronto hay que entender lo siguiente, que por razones que no tienen que ver con la intervención humana, ¿no es cierto? Obviamente que la cantidad de oxígeno disuelto en un cuerpo acuoso de suficiente profundidad no es igual a lo largo de toda la capa. En las capas superficiales hay más oxígeno disuelto que en las capas profundas, ¿ya? Porque obviamente la capa superficial está más en contacto con la atmósfera y por lo tanto hay más oxígeno disuelto. Es decir, en las capas superficiales hay mucho oxígeno y si yo voy bajando se va formando cada vez un gradiente de oxígeno más bajo y claro, cuando ya me aproximo al sedimento, normalmente hay muy poco oxígeno disuelto ahí. Y eso es natural, no es artificial, no es malo, es normal, ¿ok? Profe, El primer... disculpe. Sí, sí, sí. Tal vez un poco tonta mi pregunta, pero yo tenía entendido que los gases con la presión se disuelven más, tienen más solubilidad. ¿No sería como al revés? Que más abajo, más presión, más oxígeno disuelto. Claro, pero esa presión que tiene que ver con la ley de Henry, si mal no recuerdo, te dice a ti que mientras más presión parcial hay del gas en la atmósfera, más concentración de gas hay disuelto en la solución que está en contacto. ¿Ya? Ahora, también está la ley de Raoult, tengo entendido que la presión total, claro, que creo que te dice así que mientras más presión total hay, también hay más disolución de gases. La disolución de los gases también depende de la temperatura, es decir, mientras menor es la temperatura, mayor es la disolución de los gases. Hay varios parámetros de los cuales depende la concentración de gases disueltos. Ahora, esos parámetros en general tienden a ser constantes en la naturaleza, desde el punto de vista que la cantidad de presión parcial que ejerce el oxígeno atmosférico sobre la solución, más o menos la misma. ¿Por qué? Porque tenemos 20 y tantos por ciento volumen de oxígeno en casi toda la atmósfera. Esa es una variable que se mantiene constante, ¿ya? Lo que sí es cierto, y la presión total también es la misma, la presión de una atmósfera a este nivel es casi igual. ¿Qué es lo que te puede cambiar? La temperatura, por ejemplo. Por eso cuando una industria descarga agua a un río, uno de los parámetros, no lo único, uno de los parámetros importantes es la temperatura. Si el agua que se arroja es agua caliente, afecta muchos parámetros del agua natural. Uno de ellos es la cantidad de gases disueltos que pueden albergar. Si tú arrojas agua caliente a un lago, podrías bajarle el contenido de oxígeno disuelto enormemente. Y mata a los peces. Si es que no los mata porque los cociste, los va a matar porque los va a asfixiar. ¿Ya? Ese es un poco como el tema. ¿Ya? Ahora, insisto, la temperatura no es el único parámetro que podría alterar a un ecosistema acuático. Es uno de los parámetros. Vamos a irlo analizando caso a caso, con harto cuidado. ¿Ya? Pero para entender los parámetros que afectan a un ecosistema acuático sustentable, ¿no es cierto? Hay que entender primero cuáles son esos parámetros. Oxígeno disuelto. ¿Ok? Y eso implica que el cuerpo acuoso tenga una temperatura normal, ¿ok? Que tenga una cinética normal. ¿Por qué me refiero a cinética? Que si es un río, que el río esté en movimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese movimiento redisuelve el oxígeno. ¿Ok? Si el agua está estancada artificialmente hablando, ¿no es cierto? Va a disminuir su contenido de oxígeno disuelto. ¿Por qué lo va a consumir? Porque también hay que entender, y esto lo vamos a ir viendo con más detalle en la próxima clase, que así como se disuelve oxígeno en el agua también consume oxígeno, pero no el agua. La biota que vive en el agua. Por ejemplo, los peces consumen el oxígeno. Entonces hay una fuente de ingreso de oxígeno y hay una fuente que consume oxígeno. Los peces consumen oxígeno, las algas que mueren consumen oxígeno con su degradación, como toda materia orgánica en presencia de oxígeno reacciona. Entonces la materia orgánica en descomposición va consumiendo oxígeno. ¿Ok? Entonces hay un equilibrio entre el oxígeno que entra y el oxígeno que se consume. Y ese equilibrio está bien desarrollado si es que el agua está en movimiento. Si el agua está estancada, los peces mueren. ¿Ok? Ahí les voy a mostrar un caso que lamentablemente no hay estudios formales, hay solo testimonios de personas, una de ellas soy yo porque viví esa época, de cómo el estero de Viña murió por falta de oxígeno. ¿Ya? Es ese estero que decanta cercano al casino.
¿Ok? Profe, ¿ese es el mismo estero Marga o no es el mismo? Sí, finalmente el estero Marga termina formando esa desembocadura del río. Lo que pasa es que tengo entendido que no es la única fuente de alimentación de ese estero, ya, pero sí es la principal, claro. De hecho, claro, ese estero Marga, si ustedes lo ubican, ¿no es cierto? Está paralelo a toda la línea del tren de Quilpué, por ahí va todo el estero Marga, ¿ok? Y llega, uno lo puede seguir viendo cuando baja por la bajada esta de la carretera, ¿cómo se llama esta carretera? La de la Vía Las ¿Troncal? Palmas. La de la Vía Las Palmas, ahí uno ve, hay un puente gigante ahí uno sigue viendo el estero y sigue derecho para allá. ¿Ya? Y ahí se va derecho por Viña, por el centro de Viña, y desemboca allá cerca del Casil. Claro, ese cuerpo acuoso murió. Murió, ¿a qué me refiero murió? O sea, no es que el río es un ser vivo, alberga seres vivos, ¿no es cierto? Pero ¿a qué me refiero que murió? Tenía tanta carga orgánica ese estero y tenía tan poca cinética en algún momento que se le acabó el oxígeno. ¿Y cómo uno sabe que a un estero se le acaba el oxígeno? Una, pues que los peces van a estar ahí muriendo, flotando, muertos. Y la otra opción, el otro indicador muy bueno es el olor. Porque recuerden ustedes que los gases putrefactos son gases reducidos. Es ácido sulfídrico, por ejemplo. Entonces, cuando el ambiente tiene poco oxígeno, se vuelve reductor. Y cuando se vuelve reductor, arroja gases hediondos, que son los derivados de especies reducidas de azufre. Por ejemplo, el ácido sulfídrico. Y algunos derivados orgánicos, ¿no es cierto? Son metilados, azufrados, etcétera, ¿no es cierto? Que es un reflejo que ya el río está reductor, no está oxidante. O el estero está reductor, no está oxidante. Naturalmente debería ser oxidante, no reductor. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo también. Voy a explicarle ese proceso, tiene un nombre. La eutrofización de los lagos tiene un nombre técnico y que tiene un trasfondo químico muy, muy importante que tiene que ver con el ciclo del nitrógeno y el fósforo. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, cuando incluyamos ya el ciclo del nitrógeno y el fósforo en ecosistemas acuáticos para entender este proceso. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta aquí porque estamos ya en la hora. ¿Dudas? Profe, Consultas. disculpe. Sí, ¿Sí? yo tengo una. Entonces, una descomposición de materia orgánica, o sea, sin oxígeno es la que arroja mal olor, o como hediondo. Claro, porque ten en cuenta que la materia orgánica tiene carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno, ¿no es cierto? Ujú. Si esa materia orgánica, que son macromoléculas, se va destruyendo en presencia de oxígeno, ¿qué es lo que tú deberías ver como efecto? CO2, agua, óxidos de azufre, SO2, óxidos de nitrógeno. Esos son los gases de descomposición oxidante. ¿Ok? Si no hay oxígeno, ¿en qué se va a descomponer? El carbono no va a pasar a CO2, va a pasar a metano. El nitrógeno no va a pasar a óxidos de nitrógeno, va a pasar a amoníaco. El azufre no va a pasar a óxidos de azufre, va a pasar a ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno como gas, ¿no es cierto? Todo eso es hediondo, ¿no? Entonces es Tiene hediondo, pues, mal. el olor a amoníaco, ácido sulfídrico es terriblemente hediondo. ¿Ya? Entonces, claro, ahí tú tienes cuando eso sale de un cuerpo acuoso, se te acaba el oxígeno. No hay peces ahí que aguante. ¿Estamos? Lo vamos a profundizar más en la próxima clase. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Bien. Que estén bien y cuídense y nos vemos en la próxima sesión. Les subí una parcial de química atmosférica, ¿ya? Para que la hagan y les puse en la parcial un enlace a la nueva norma de la Organización Mundial de la Salud respecto a parámetros atmosféricos. Ahí está la nueva norma, que no son los valores que les mostré yo. Lo que les mostré yo son la norma antigua. Son la nueva norma, tienes que comparar con la nueva norma la tarea parcial. ¿Ya? Ya, profe, súper. Muchas gracias. No, profe, gracias. Bien, chao, chao. Chao. Chao.